Muy buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa Bertolt Brecht. Quien les habla es la profesora Patricia Marín Verdales y en esta oportunidad vamos a tratar un tema de mucho interés para ustedes y sobre todo va a llamar a la reflexión. Vamos a conocer acerca de las características de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, más conocido también como el Flaco Ribeiro. Iniciamos. Muy bien, queridos alumnos. Antes de dar a conocer las características de mi gran amigo Ribeiro, vamos a recordar algunos datos del autor. Y les pregunto, ¿en qué lugar nació Ribeiro? Mm, no, en Cajamarca, para nada. Sé que está de moda, pero no nació en Cajamarca. Muy bien, nació en Lima, el 31 de agosto de 1929. Ahora, siguiente pregunta. ¿Ribeiro habrá realizado algunos estudios superiores? Por supuesto, Miss Patricia. Ribeiro estudió Derecho y Letras. ¿Y dónde, muchachos? Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también en la Universidad Católica del Perú. Excelente. Muy bien. Y última pregunta para terminar de recordar esos datos de Ribeiro. ¿A qué generación perteneció Julio Ramón Ribeiro? Ay, ni súper fácil. Perteneció a la generación del 27. No, Ribeiro perteneció a la generación del 50, una generación que realmente fue muy golpeada en el aspecto socioeconómico. ¿Por qué, Miss Patricia? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se da la migración de la gente del campo. ¿Hacia dónde? Hacia la ciudad, buscando una mejor calidad de vida, oportunidades para salir adelante. Es aquí donde se desarrollan, pues, las barriadas, las quintas, los solares y se da una superpoblación en la urbe, en la ciudad de Lima. Ahora sí, continuamos. Ahora sí iniciamos a conocer las características de la narrativa de Ribeiro. La primera, el escenario de sus relatos se da en la ciudad. Es cierto, ¿verdad? Si recordamos un poco acerca de los cuentos que hemos leído este primer bimestre, veremos en El jefe, El profesor suplente y La botella de chicha, dónde se dan los relatos, en qué escenario los personajes se desenvuelven y nos dan a conocer la historia. Muy bien, todos se centran en Lima, recordando algunos lugares, Miraflores, la Plaza de Armas, etcétera. Muy bien, cada uno de estos relatos con sus características muy propias. Segunda característica. En sus relatos presenta dos mundos opuestos. Eso lo observamos muy bien y lo recordamos. Uno de ellos es la oficialidad y la marginalidad. Minsa, ¿a qué se refiere con la marginalidad? Les voy a pedir que me acompañen con la lectura de este pequeño fragmento. Han pasado 10 años. Por mis propios méritos he sido designado presidente. Uso una toga orlada de púrpura con la que aparezco en los grandes ceremoniales. Los afiliados me tratan de vuecencia. Tengo una renta de $5.000, casas en los balnearios, sirvientes con librea que me respetan y me temen, y hasta una mujer encantadora que viene a mí por las noches sin que yo la llame. Y a pesar de todo esto, ahora, como el primer día y como siempre, vivo en la más absoluta ignorancia. Y si alguien me preguntara cuál es el sentido de nuestra organización, yo no sabría qué responderle. La insignia. ¿Recuerda? Muy bien, aquel hombre que se encontró en un basural una insignia, luego la usó e ingresó a una organización sin la mínima idea de qué se trataba. En realidad, solamente él realizaba ciertas actividades o tareas un tanto extrañas, pero miren todo lo que logró. Sin embargo, nos damos cuenta que aquel personaje simplemente ignora lo que hace. Es un estoico, se resigna ante lo que le rodea, lo que vive, y pues se parece mucho, incluso en estas situaciones, ¿verdad? Si lo analizamos. Lamentablemente a veces realizamos cosas sin saber en qué contexto estamos, o nunca preguntamos, o nunca analizamos. Y esa es una cruda realidad de la sociedad.
y Ribeiro lo retrata muy bien. Continuamos. Ahora, número 3. Su temática gira en torno al racismo, la migración, campo-ciudad, la soledad, el fracaso, el conformismo, la frustración, etc. Sí, Ribeiro toca temas muy complejos. Su finalidad es mostrar cómo esta Lima se ha modernizado. Busca retratar sobre todo a la clase media, pero ¿qué clase media? Realmente lo que padece, lo que sufre. Y aquí observemos, vamos a recordar también un relato. Lo voy a leer, dice. Antes que nada, había que desambarse. El asunto del pelo no le fue muy difícil. Se lo tiñó con agua oxigenada y se lo hizo planchar. Para el color de la piel ensayó almidón, polvo de arroz y talco de botica, hasta lograr el componente ideal. Pero un sambo teñido y empolvado sigue siendo un sambo. Le faltaba saber cómo se vestían, qué decían, cómo caminaban, lo que pensaban, quiénes eran en definitiva los gringos. Recordamos muy bien, este cuento es de alienación. ¿Y de quién era el personaje principal? Genial, chicos, Roberto López. Muy bien, pero claro, Roberto López es muy marcado, sufre bastante a raíz que tiene un encuentro nefasto. ¿Con quién? Con Keka, esta jovencita que lo discrimina por ser diferente solamente en el color de piel, lo cual sabemos que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Lamentablemente, esta frustración que siente Roberto López de querer ser otra persona, se ve muy claro también la temática muy marcada de quién, del racismo. Excelente. Y Roberto López decide cambiar. Pero justo acá también, en este relato, si analizamos un poco más, Ribeiro muestra como algo irónico, porque al final hay una parte que nos comenta qué es lo que pasa con Keka en el futuro. Recuerden que se casa con un jovencito norteamericano, ¿no? Vive con él, tiene una buena vida hasta cierto tiempo, pero lamentablemente este muchacho se dedicó pues a aspectos negativos, al alcohol, la maltrataba, la insultaba, la discriminaba, caemos discriminación y termina mal. Es algo irónico, pero también termina como una enseñanza, como una parábola, como una fábula, perdón, una moraleja, ¿no? De repente, alienación, su mismo nombre lo dice, no ser, no imitar o no buscar ser alguien que realmente no eres, amarse y quererse como uno mismo. Muy bien, chicos. Vamos a recordar un poco acerca de qué personajes hemos visto en cada relato de los cuentos de Ribeiro. Bien, chicos, personajes de la clase, sus personajes son de la clase media y también la clase baja. Nos demuestra, nos da a conocer la triste realidad que padecen estos seres. Por ejemplo, recordemos este relato. Hacia el atardecer, cuando Matías y su mujer sorbían un triste té y se quejaban de la miseria de la clase media, de la necesidad de tener que andar siempre con la camisa limpia, del precio de los transportes, de los aumentos de ley, en fin, de lo que hablan a la hora del crepúsculo los matrimonios pobres. Miren cómo rescata la vida cotidiana de la gente de la clase media, el profesor suplente. Aquí se observa clarísimo, ¿no? Que se le presenta una oportunidad a este hombre que era un cobrador, muy bien, lo recuerdan excelente, para que pueda reemplazar a alguien y sea un profesor, ¿no? Se dedica a lo que realmente había estudiado. Lamentablemente, pues, aquí vemos un conformismo, eh, falta de seguridad por parte del personaje, porque no logra acceder a ello. Muestra su frustración también, su cólera, que sentía que todos lo miraban de una manera humillante, o realmente no tenía esa seguridad para poder destacar en lo que se había preparado. Lamentable, pero cierto. Ribeiro, ese es nuestro gran Ribeiro. Vamos a terminar analizando lo siguiente. Queridos estudiantes, yo sé que en algún momento ustedes se han preguntado, Miss, ¿por qué Ribeiro tituló su libro La palabra del mudo?
Ribeiro tiene una explicación para esto, y él dice lo siguiente: yo titulé mi libro La palabra del mudo porque mediante mi voz puedo, estos personajes pueden ser escuchados, estos personajes que han sido marginados y olvidados, que solamente tuvieron un objetivo, un sueño, de llegar de su campo, dejar su campo, su vida, para llegar a la ciudad y encontrar una nueva oportunidad de salir adelante. Lamentablemente, no fueron escuchados. Toda la vida han sido olvidados. Les voy a dejar una pregunta y de repente lo pueden conversar con su docente. ¿Creen que esta situación se ha vuelto a repetir en este contexto? Muy bien, queridos alumnos, ha sido todo por hoy. Un gusto como siempre estar con ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo muy fuerte y cariños.